Bueno, un poquito sobre mí. Ya llevo unos cuantos tiros pegados en esta industria. Intenté montar mi propia startup. Bueno, fue una experiencia interesante. En una de las startups en las que estaba trabajando después nos compró una empresa americana y fue como de repente un salto de madurez, la corporativización por una empresa pública americana que requiere una normativa de las más estrictas, la SOC 2, porque cotizan en bolsa. No, la SOX, perdón, SOC 2 es otra cosa. Y hoy en día soy ingeniero de infraestructura en Getro, ya desde hace 3 años y medio. Y un poco la idea de esta charla es contar desde mi experiencia personal cuáles son las cosas más típicas que se ve cuando uno tiene una startup. La startup empieza a ir bien, tenemos un equipo pequeño de desarrollo y empezamos a facturar, encontramos el product market fit y de repente nos damos cuenta que nos tenemos que hacer mayores, tenemos que madurar y tenemos que hacer muchas cosas que valían en el otro entorno. Ahora de repente si queremos jugar en la liga de verdad, no valen. Y bueno, mi aspiración es que os quedéis con algunas pinceladas de todas las cosas que voy a contar y las ventajas de adoptar esta filosofía cuanto antes. Bueno, ya lo vais a ver y vamos a hablar un poco de los riesgos. Y la segunda parte va a ser muy orientado a experiencia del desarrollador, a lo que son los portales de developers y en concreto vamos a hablar de backstage de Spotify. Entonces, bueno, empecemos con la definición de ingeniería de plataformas según el ChatGPT, es eso que tenéis ahí, que básicamente viene a ser qué necesitamos aportar desde la parte de infraestructura para que funcione la empresa a nivel de producto. ¿Qué nos va a proporcionar? Pues escalar rápidamente, ser rápidos, cometer pocos errores, mitigar los riesgos, bueno, mantener un poco la imagen de empresa que nos hace falta cuando jugamos en las ligas un poco más mayores. Desde mi punto de vista, la ingeniería de plataforma abarca todas estas cosas, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Por un lado, todo el tema de seguridad, que vamos a ver un poco por encima, que es un cambio de mentalidad muy importante con respecto a la startup pequeña. Todo el tema de gestión de datos, que bueno, si entramos a hablar de regulaciones, etcétera. Infraestructura como código, monitorado y, por último, bueno, costes y experiencia del desarrollador. Como son varios temas y como veis un poco aislados, antes de pasar de un tema a otro, si tenéis alguna pregunta, no me importa que me paréis, ¿vale? Antes de cambiar, porque a lo mejor se os olvida, si estamos hablando de datos y pasamos a costes, ya se os ha ido la olla. O sea que en principio no me importa si me paráis en cualquier momento. Y luego al final, si me da tiempo, habrá más turno de preguntas si tenéis alguna. Bueno, seguridad. La ley de la startup viene a ser Move Fast, Break Things, y hoy en día es Leak Data, que es que tenemos un breach y se nos van los datos por todos los lados. Entonces, aparece una vez que entramos en estas ligas, nos vamos a encontrar con que hay un montón de directivas. Bueno, España es especialmente, o Europa es especialmente estricta, porque la GDPR hay que cumplirla, sí o sí, da igual el tamaño de la empresa que tengas. En otras ligas, pues ya entramos en la 27001, la SOC. La CCPA es la equivalente a la GDPR en Estados Unidos. Que algunos estados y algunas empresas se quieren sumar, es un poco más voluntario. En Europa no tenemos esa opción. Entonces va a haber una serie de directivas, de regulaciones que nos va a interesar cumplir, que van a ser una especie de framework, unas pautas de buenas prácticas que nos van a ayudar sobre todo a meter poco la pata. De seguridad, en general, mi experiencia y mi recomendación es irnos directamente a esto. O sea, pasamos de la startup de garaje en la que los 3 founders tienen las contraseñas de root y van haciendo todo un poco como les viene un poco en gana, que de repente empezamos a incorporar gente en el equipo y no le puedes dar a un desarrollador nuevo la contraseña de root y no le puedes dar acceso a todo. Entonces hay que partir la filosofía de Zero Trust. Lo que viene a decir es no te fíes de nadie y entonces lo que vamos a hacer es te voy a dar lo mínimo que necesitas y ya si necesitas más me lo vas pidiendo. Pero no al revés, no, porque luego es muy difícil, te doy todo y luego te lo empiezo a quitar, porque además empiezan a fallar los sistemas. Es mejor que vayan fallando los sistemas en el momento del desarrollo, que oye, tengo que subir esto a un bucket de S3 y no tengo permisos. Bueno, pues ahí ese es el momento guay de decir, venga, te doy permiso para esto, pero nada más. Y solamente te lo voy a dar para esta carpeta en concreto. Hoy en día las herramientas nos lo permiten. Por ejemplo, ha habido un montón de escándalos y de historias con empresas que la han cagado, hablando mal y pronto, porque han utilizado buckets públicos. Hoy en día eso ya, afortunadamente, Amazon no lo permite. O enseguida, o la versión por defecto es no te dejo hacer un bucket público. ¿Estás seguro que quieres hacer un bucket público? Antes no era así.
y muchas otras cosas, ¿no? Ahora si empiezas a usar el usuario de root en AWS, te dice, no deberías estar usando el usuario de root, ¿vale? Entonces, un poco todo eso, la industria va acompañando a que metamos menos la pata, pero por donde yo he ido viniendo, se ha metido la pata, hemos metido la pata todos, mucho. Mi filosofía del ser hackeado no es una cuestión de si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir y cómo respondemos. Cómo de transparentes somos y si hacemos bien las cosas, reducimos la superficie de impacto. Entonces, si nos hackean un bucket, que ese bucket tenga 3 cosas. Si nos hackean una aplicación, ¿qué acceso tiene esa aplicación? Solo las 3 cosas que tiene que tener acceso. No que entren en nuestra infraestructura y tengan acceso a todo. ¿Vale? El impacto os lo podéis imaginar. El tema de la transparencia, en el momento que estamos en cualquier regulación, estamos obligados, en cuanto hay un breach, a notificarlo. ¿Vale? Entonces, son cosas que tenemos que ir pensando. Cuando pensamos en que nos hackeen, no tiene por qué ser que nos hackeen a nosotros mismos. En mi experiencia, han hackeado a empresas alrededor de mi empresa. Y de repente, pues hackean un desarrollador que ya no trabajaba, se habían olvidado de quitarle el acceso, se clonaron el repo, otro desarrollador había dejado las credenciales metidas de un bucket con una base de datos de desarrollo que tenía datos personales. O sea, el gol completo. O sea, ahí dimos todos los... Y esto, un caso concreto, pero luego cuando de repente hackean a un proveedor tuyo, CircleCI, no sé si lo conocéis, es una herramienta de despliegue. Normalmente para desplegar a producción sueles darle credenciales, accesos. Pues eso es un ejemplo de que hay que rotar todas esas credenciales de golpe y que tienes que mirar qué acceso tenían esas credenciales. Si a CircleCI le das acceso a todo, por esto lo he visto, o sea, que tenga credenciales de root y de repente, claro, ahí la has liado, pero gorda, si de repente CircleCI solo tiene acceso a levantar unas instancias Docker en un sitio muy concreto, pues el impacto es mucho más pequeño. ¿Vale? LastPass, esto ha habido otro hace poco, es un gestor de contraseñas y van y lo hackean. Pues no sé vosotros, pero en mi empresa teníamos como 200 contraseñas. Había que rotarlas todas. Entonces, ese tipo de cosas, luego hablaremos de cómo hacerte la vida más fácil cuando pasan estas cosas, ¿no? Bueno, esto era un poco una pincelada de seguridad. Hoy ha habido una charla de seguridad muy buena. Os recomiendo que la veáis, si no habéis podido oír. No voy a entrar mucho más en seguridad. No sé si tenéis alguna duda antes de pasar a otro tema, porque voy a ir cambiando. Como digo, son parcelas como muy estancas. Bueno, los datos. Por un lado está la parte de que hay que pensar en las copias de seguridad, las copias de seguridad que estén encriptadas, todo ese tipo de cosas. Hay que probar las copias de seguridad, hay que pensar en un plan de recuperación de desastres. ¿Qué pasa si de repente se jode la base de datos de producción? ¿Cómo la vamos a restaurar? Todo el tema de quién gestiona los datos. En el momento que entramos a cumplir de verdad la GDPR, incluye un montón de pequeños problemas para los desarrolladores. De repente un usuario puede pedir que le borres del sistema. Y que le borres el sistema, si lo tienes en los logs, le tienes que borrar los logs. Si lo tienes en los backups, le tienes que borrar los backups. ¿Vale? Esas son cosas que cuando eres la startup de garaje no piensas y no le das mucha importancia. O los logs de quién accede a los datos, ¿no? Tenemos una obligación de mantener esos logs, esos registros durante bastante tiempo. Luego estas cosas pasa que en el futuro a lo mejor no sabemos si de repente nos vamos a encontrar que todos los datos que pasan por nuestra empresa de repente podemos decir, anda, ¿y si los vendemos? Resulta que hay alguien que está dispuesto a pagar por nuestros datos. ¿Los tenemos ordenados? ¿Los tenemos organizados? No. Si los tenemos medianamente fácil, de repente podemos extraer patrones de comportamiento de nuestros usuarios. Bueno, ya sabéis un poco todo esto, ¿no? Y el que le dediquemos un tiempo y una atención a todo esto nos va a permitir. Infraestructura. Bueno, la infraestructura como código, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene claro que es por el camino por donde tenemos que ir. No está libre de problemas. Por ejemplo, en una empresa en la que yo trabajé teníamos Terraform, pero la gente trasteaba en la consola de Amazon y luego cuando ejecutabas un plan de Terraform había tantos cambios que nadie se atrevía a usarlo, con lo cual no te sirve para nada. Entonces, hay que separar mucho. Mi propia opinión es tener entornos separados. A los desarrolladores les dejo, tenemos Terraform, en desarrollo que trasteen todo lo que quieran, pero en producción no. Producción solo va por Terraform y no se puede manipular de ninguna otra manera, ¿no? Tiene muchas ventajas, empiezas con 4 cositas y os digo una cosa, hoy en día el ChatGPT para Terraform y cosas así lo hace muy bien. Hace un año, ni de broma, hoy en día lo hace muy bien.
ya no está desactualizado, ya puedes usarlo, puedes incorporarlo de forma, o sea, digamos que tenemos menos excusas para no estar usando, me da igual Terraform que CloudFormation, que lo que queráis usar, ¿no? Pero que hoy en día es mucho más fácil, o tenemos como antes menos excusas para no estar usando las cosas y hacer las cosas, entre comillas, mejor, ¿no? Nos permite ser autoescalable, de repente tenemos un entorno y nos hace falta, esto es un ejemplo, por ejemplo, en mi empresa ahora mismo necesitamos un entorno nuevo por una plataforma de end-to-end dedicada solo para ellos. Pues solo tengo que añadir una línea en los clusters y decidir que hay uno más para end-to-end. Y el sistema me levanta todo, los 100 y pico recursos que necesito, que está clonado completamente de producción, ¿no? Evidentemente eso es caro, pero es muy cómodo. Ya estamos hablando de una empresa que ya se puede permitir estas cosas. Monitorado, logs, observabilidad. Bueno, pues esto es crucial. Si no sabes lo que pasa, no puedes actuar. Si no estás monitorando los errores, no sabes cuando tu código está haciendo cosas extrañas. Los logs, como ya sabréis, son muy caros. Hay que elegir qué logueamos, qué no. Empiezas a ver que los distintos proveedores empiezan a decirte, sí, tú almacena todo, y de repente empiezas a darte cuenta de, oye, esto es una pasta, porque nos ha llegado 2.000 euros de Datadog este mes. Y dices, es que estamos guardando todos los logs, y pues empieza a guardar menos logs. Entonces empiezas con estrategias de guardo solo 15 días y el resto que hacemos, si nos piden una inspección o si tenemos tal, bueno, pues los guardas en un bucket, luego los tienes que rehidratar, que también es bastante caro. Pero bueno, hay estrategias para ir sobreviviendo al tema de los logs, o muchos logs que dices, bueno, esto, mira, los 200, ok, casi que estos vamos a suponer que han ido bien y no los vamos a meter, o depende de lo que necesites, ¿no? Pero luego también nos sirve eso que decía para ver observabilidad, qué endpoints se usan más, qué no, qué podemos monetizar, rendimiento, por supuesto. Bueno, estoy yendo bastante rápido por lo que estoy viendo, pero bueno, así mejor porque así me queda tiempo para backstage. Control de costes. Esto es otro susto nuevo cuando llegamos al mundo de los mayores, la liga de los mayores, y empiezas esto como mola el Terraform, empiezas a desplegar instancias aquí, 5 entornos y tal, y de repente empiezas a ver las mates y te llega el de o tu jefe o tal y te dice, oye, macho, ¿qué te estás pasando? ¿Qué estamos haciendo, no? Y entonces empiezas a aprender de todos los mecanismos que tienen todas estas infraestructuras, estas cloud, etcétera, desde planes de ahorro, reservas, instancias spot. ¿Sabe todo el mundo lo que es una instancia spot? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no sabe lo que es una instancia spot? Vale, pues las instancias spot son, hablando por ejemplo de EC2 en AWS, que es en lo que tengo más experiencia, son instancias que valen un 60% menos a cambio de que te las quito en cualquier momento. Te doy 2 minutos de aviso y dentro de 2 minutos te las quito. Con lo cual, dices, jolín, para cargas de producción no me valen. Bueno, depende. Para trabajos asíncronos, para jobs asíncronos que se pueden interrumpir en cualquier momento me valen perfectamente y me estoy ahorrando un 60%. O incluso hay soluciones que, como digo yo, si tuviéramos una mesa con 5 patas y cada una es una instancia spot y te pueden soportar hasta que desaparezcan 2 y tú estás corriendo cargas de producción con instancias spot. En la empresa esta que nos adquirió, en Chegg se llama, es una empresa pública americana, usábamos una plataforma que usaba instancias spot, se llama SpotInst, y nos cobraban el 20% del ahorro que nos suponía sobre ese 60% y les pagábamos $20.000 al mes. O sea que no está mal. Nos estaban ahorrando otros 80.000. O sea que, según qué escala, es interesante. En las startups, en las empresas más pequeñas, pues desde luego estás afinando constantemente, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Hay que estar, entonces eso también hay que medirlo, hay que poner alertas. Oye, que nos hemos pasado este mes, ¿qué pasa? Nos hemos dejado, bueno, como dice ese, ¿no? Nos hemos dejado una instancia, o no sé si habéis cacharreado todos con Machine Learning y habéis probado el SageMaker y si os ha ocurrido un día no cerrar la pestaña, no haber cerrado, o cerráis la pestaña, no habéis apagado la máquina, al día siguiente tienes una bonita broma de $300, $400 por un día. ¿Qué dices tú? ¿Y esto qué bien? Así que bueno, hasta ahí un poco la visión general de las cosas antes de entrar en... No sé cómo voy de tiempo. Bien, voy bien. Antes de entrar en el Developer Experience. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Bueno, la otra cosa en la que la ingeniería de plataforma se centra es en cuidar y mimar a los desarrolladores. Entonces, a día de hoy, por lo menos todavía sigue siendo así, los desarrolladores son el asset casi más valioso de la empresa.
o sin el casi, y a los que queremos mimar, queremos cuidar, queremos que quieran trabajar con nosotros. No queremos que desplieguen a producción y se caiga todo y estén acojonados y no se atrevan a darle al botón, ¿no? Entonces hay muchas cosas que desde la parte de infraestructura o plataforma podemos ayudar para que su trabajo sea el más productivo posible. Entonces, desde los entornos de desarrollo, que llegue una persona nueva y en un par de horas esté pudiendo producir código, pudiendo hacer commits, pudiendo trabajar, teniendo un entorno totalmente montado, con un entorno fácil de replicar, rápido, que tiene ciertos paralelismos o no con producción, sino que tenga muy claro cómo funciona, cómo puede desplegar a un sandbox, cómo puede hacer pruebas, que todo eso sea sencillo y fácil. Las pipelines de despliegue, bueno, pues esto supongo que todos tendréis mucha experiencia con todo esto. Es una herramienta maravillosa. Nos permite añadir un mogollón de checks, un mogollón de tests, podemos probar hacer los builds, podemos hacer pruebas de distinto tipo, que al final lo que nos va a servir es que nuestro código esté lo mejor probado cuando lo sacamos a producción. O sea, al final lo que queremos es que tengamos un producto de calidad y que no sea un darle al botón y cerrar los ojos, ¿no? Y decir, a ver lo que salga, lo que sea, ¿no? El tema de las migraciones. Esto es una cosa, por ejemplo, que yo sí lo he visto en bastantes empresas, que las migraciones es la típica cosa que la lía parda en producción. Tú sacas una nueva versión y de repente no está bien organizado o no está pensado el sistema de la migración y tienes el código en producción que requiere una tabla antes de que la tabla esté, o creas una migración que quite una columna y la lía parda, claro. Entonces, todo eso hay que dedicarle una serie de pensadas y de organizaciones, y hay un montón de sistemas estándar y de buenas prácticas. Y, por supuesto, rollbacks. Rollbacks vais a ver que sale 3 veces, porque los rollbacks hemos hecho todo esto, nos ha cubierto un montón de tests, estamos súper seguros de que funciona y de repente en producción se va todo el sistema al garete. Bueno, pues hay que poder darle a un botón y que no tarde 25 minutos en volver a tener el sistema levantado. ¿Vale? Entonces, hablando de cómo cuidar a nuestros desarrolladores y que no tengan miedo, hay una serie de cosas que conviene ir pensando que son los guardarraíles, ¿no? Igual que hablamos de ponerle guardarraíles a las inteligencias artificiales, a los desarrolladores también. Muchas veces nos puede pasar a cualquiera que sin querer pues guardas el fichero de credenciales de desarrollo y haces commit y lo subes a una rama. Pues tenemos que tener un check que te diga, esto no. O PII es datos de protección personal, ¿no? Datos personales. O sea, que de repente tienes un CSV con emails de clientes que quieres hacer una tal y te lo dejas metido en el código. Bueno, pues si al desarrollador le damos un check antes de que se llegue a mergear a producción o a máster y le dices, tío, esto bórralo, el tío dice, menos mal, de la que nos hemos librado. Y en cambio, si no ocurre, si no tienes esta protección y de repente es como, párenlo todo, hay que deshacer o hay que deshacer. Bueno, circuit breakers. ¿Esto qué es? Pues que igual lanzamos una nueva versión a producción y de repente el nuevo release no funciona, no levanta las instancias, y cualquier entorno de estos de cloud va a seguir intentándolo hasta que llegue un momento que se va a quedar sin instancias activas y se va a ir a la porra. Un circuit breaker va a decir, este deploy no funciona. Hace rollback automáticamente y te devuelve para atrás y te dice, tu versión no la voy a sacar porque no funciona. Y tú ya tienes que tener tu alerta y decir, ¿esto qué ha pasado? Y entonces lo puedes mirar. Todo eso son protecciones, todo el rato protecciones. Las migraciones que decíamos antes, un desarrollador hace un commit y dice, drop table, alegremente. Te va a decir el test, no, hijo, no. Esto primero vamos a sacar la versión que no necesita esa tabla y cuando esté bien probada y estemos seguros en los logs y todo que no vas a usar esa tabla tal, entonces podemos hablar de hacer un drop table si de verdad crees que lo necesitas, pero no alegremente, que es el problema muchas veces, ¿no? Que en desarrollo funciona todo y en los sandboxes también, pero en producción muchas veces no. Rollbacks, ¿no? Ya lo decía antes. Más rollbacks. El self-service. A medida que crecemos, no queremos que estén todo el rato dependiendo de infraestructura para todo, o de infra, sistemas, plataforma, como queráis llamarlo, ¿no?
Queremos que la gente sea autónoma, que no esté bloqueada, como estaba en el ejemplo antes de 3 semanas para una base de datos, ¿no? Pues oye, si en un momento dado yo soy más o menos autónomo y puedo tener una plantilla, decir, oye, le doy un botón, me crea todo lo que necesito, ¿no? Un repo, un microservicio, una pequeña instancia para que yo pueda, para que no esté bloqueado mientras programo, ¿no? Yo tengo que desarrollar esta feature, pues tengo todo lo que necesito y no estoy bloqueado, pendiente de alguien. Yo despliego mi código y puedo ver si ha funcionado o no. Yo puedo volverlo atrás, si por lo que sea no ha funcionado, ¿no? Tema de monitorado, etcétera, ¿no? Gestión de configuraciones. Ahí hablo un poco, en realidad, es pensar en las variables de entorno. Tengo que añadir una nueva variable de entorno. ¿Cómo lo hago? Necesito burocracia y preguntarle a, oye, que tengo que añadir una variable de entorno. O soy más o menos autónomo, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente... Bueno, sí, vamos a hablar de esto y luego vuelvo atrás un segundito. Algunos riesgos que podemos tener en una empresa. Normalmente las empresas, como digo, siempre estamos en el punto de vista de una empresa pequeña que de repente empieza a crecer y empezamos a crecer el equipo, ¿no? Pasamos de ser 3 a ser 8 o ser 10 y de repente empezamos a los silos de conocimiento. Oye, ¿quién sabe cómo va eso? Eso lo sabe Juan. Y Juan es que está de vacaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? O una cosa que llaman los americanos el factor autobús, que me hace mucha gracia, es qué pasa si un autobús se lleva a esa persona por delante. La empresa cierra. Claro, es un riesgo grande, ¿no? A medida que la empresa sí, a mí me hizo mucha gracia. El buzz factor, se habla todo el rato de esto, tiene mucho buzz factor. Bueno, pues existe también, en el caso de algunas personas que tienen como miedo a compartir conocimiento, porque digo, joder, es que ya no soy indispensable, entonces la empresa me puede despedir. Digo, pues no lo sé. Yo he visto casos de una persona que se hacía tanto la indispensable que decidieron, pues sabes qué, te despedimos y aprendemos todos de cómo tal. Entonces, depende de la actitud que tengas, puede ser un problema también eso, ¿no? Pero que te puedes encontrar un poco de todo. Y la filosofía un poco que hay que tener es que el desarrollador siempre se encuentre protegido y decir, mira, no importa por compartir mi conocimiento, no voy a ser más imprescindible, me puedo ir de vacaciones y no me van a estar llamando si se cae el clúster, ¿no? O lo que sea. La deuda técnica, los datos de desarrollo, por ejemplo, esto es otra cosa muy típica. Oye, me voy a bajar una copia de la base de datos de producción. ¿Cómo? No, hijo, no. Entonces, ¿cómo monto yo un sistema? Bueno, pues te doy una base de datos sanitizada, en la que no tal, y si te pierdes el portátil o tal, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, voy a volver un poco atrás, porque aquí me salté estas un poco rápido. Son varias cosas que no he mencionado, que son las que están en cursiva, que es, cuando estábamos hablando un poco de los autoservicio, cosas que incorporamos en nuestra empresa cuando crecemos es, por ejemplo, el servicio de guardia. No sé si todos estáis familiarizados con eso, pero es una cosa que de repente pues llegas a la empresa, llevas 3 meses y te dicen, hala, este finde estás de guardia. ¿Y qué tengo que hacer si se cae algo? ¿Tengo documentado todo eso? ¿Tengo los playbooks? Aquí hablo de playbooks. Los playbooks son fundamentales, pero para todo. O sea, desde si ha caído no sé qué, tengo esta alerta, pues incluso en la misma alerta hoy en día puedes poner el link al documento que te dice, si salta esta alerta, mira esto y esto. Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser tal, y ya si todo eso no funciona, así tienes que llamar a otra persona. Pero en principio dejar instrucciones y todo muy documentado para que la persona, pues que no tenga ese miedo de decir, ostras, estoy el fin de semana solo, como se caiga algo, no sé qué hacer, pánico. Pues no, tenerlo todo. Evidentemente siempre van a ocurrir cosas nuevas y cosas que luego hay que hacer un post-mortem cuando ocurren las cosas. ¿Habéis oído el concepto de post-mortem? Cuando hay una incidencia, luego nos juntamos todos y vemos qué ha pasado y ponemos nuevos guardarraíles para evitar que eso vuelva a pasar, ¿vale? Y aprendemos, entonces se entiende que en el futuro pasarán cosas nuevas, no deberían pasar cosas antiguas, ¿no? Vamos incorporando todo ese conocimiento. El manual interno de ingeniería, esto es otra cosa también a medida que crecemos, que nos va a decir desde cómo hacemos los pull requests hasta pequeñas cosas culturales, hasta la filosofía de las migraciones de base de datos, un montón de cosas que nos va a ayudar a la hora de hacer onboarding que sea mucho más fácil y que la gente no tenga que estar preguntando y no esté bloqueada. No queremos que la gente esté bloqueada de decir, ¿cómo hago esto? No, los primeros días, pueden ser semanas o depende de lo grande que sea la empresa, pues el nuevo está empapándose, ¿no?, en todo esto, pero tiene una referencia de dónde hacer cosas. Y luego, por ejemplo, otros playbooks, antes cuando hablaba del hackeo de Circle CI, no sé si tenéis una idea de cuántas credenciales tenéis en producción, pero normalmente el orden de acercarse a 100
servicios es fácil. Tener un playbook que te dice dónde se rotan todas y cada una de esas credenciales el día que hay un breach es muy útil y te permite que a lo mejor te pases un día haciendo la rotación, pero no te pases una semana haciendo la rotación porque nadie tiene ni puñetera idea de esta credencial, de dónde sale y de dónde la tengo que rotar. Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Y pasamos a los Developer Portals y las plataformas. Bueno, Developer Portals y Developer Platforms, ¿no? Que son los IDPs. ¿Qué es un Internal Developer Portal, que es el IDP? Bueno, pues es una interfaz self-service para desarrolladores que les va a permitir un poco ayudarles en todo esto que estamos hablando, ¿vale? Es un centralizador, un agregador de información para que el desarrollador tenga en un sitio, no tenga que estar saltando a 50.000 ventanitas para hacer su trabajo todos los días. Para que pueda hacer, vais a ver que son casi infinitos, se le puede añadir a eso de todo, pero vamos a intentar que tenga las cosas mínimas para que los desarrolladores sean cada vez más productivos. La idea es, como decía, madurar, pasar de tener todo, este sabe un poco de aquello, yo tengo esto en estas wikis, esto otro está en el repo, esto en un readme, y empezar a tener las cosas un poco más organizados. ¿Qué problemas resuelven? Bueno, pues eso, como ¿dónde está la documentación de la API de esto? Entonces tienes que navegar en mensajes de Slack porque me suena que Mengano lo había comentado un día, o ¿quién lleva este servicio? ¿Cómo despliego staging? Bueno, pues todas estas cosas nos permite, sobre todo, un onboarding mucho más rápido. Llega el nuevo, ¡hala! Estudiate esto, implanta de aquí y además te voy a dar solamente acceso a estas 3 cosas que son las que vas a empezar a trabajar. A medida que vayas aumentando, te aumento el scope, el alcance de lo que vas teniendo. Mejor experiencia del desarrollador, reduce la carga cognitiva, te permite escalar, bueno, todo esto. Ahora, en principio yo creo que me queda tiempo. Estos son algunos proveedores de portales, pero bueno, vamos a hablar sobre todo de Backstage. Y yo creo que me da tiempo, voy a poneros una mini demo. Bueno, el vídeo oficial de Backstage, que no veo el ratón, son 2 minutitos, pero yo creo que merece la pena, porque ellos lo cuentan mucho mejor, tienen un equipo de marketing, se gastan un dinero. Lo que no sé si vamos a tener audio. No tenemos audio, ¿no? Bueno. Voy a ver si pongo los subtítulos. Si no... no hemos probado esto. Bueno, entonces no lo voy a poder contar. Es que me hace mucha gracia porque tiene un iconito de que el desarrollador empiezan a llegar la información de todo lo que va recibiendo. Entonces, el desarrollador en los primeros días empieza a recibir todos los inputs de todas las cosas en las que tiene que trabajar para entender la infraestructura de la empresa, para entender todas sus directrices y ya empieza a darse cabezazos contra el ordenador y me hace mucha gracia la animación. Entonces, a ver si... Pero bueno, que ellos lo cuentan en un mensaje muy de marketing, muy grandilocuente. A ver si se empieza a dar cabezazos. Mira, ahí está. Entonces... Bueno, está muy bien. Luego ellos tienen sus métricas de marketing y tal. Es curioso, ¿sabíais que Spotify ha sacado esta herramienta? La desarrollaron ellos internamente. Luego la hicieron hace 4 años, la hicieron open source. Ellos dicen no es un developer portal, es un framework para montar developer portals. Yo le hago un poco la analogía a WordPress. ¿Todos conocéis WordPress? Pues es como, tengo el framework en el que le empiezo a enchufar cosas y lo convierto en lo que yo necesito. Es open source, lo ha apadrinado la CNC, la Cloud Native Foundation. Es una comunidad muy activa. Esta semana pasada ha sido la Backstage Con como parte de la Kubernetes Con. Hay empresotes usándolo, o sea, Netflix, Airbus, HP. Ahora mismo hay una super explosión con todo el tema de los developer portals. Los beneficios que te vende Spotify es eso, que ganas un no sé cuántos % en productividad, sobre todo, yo diría, pierdes en desesperación del desarrollador, que es una métrica muy importante. Y como es open source, pues claro, es la plataforma que más plugins tiene. Tenemos más de 100 plugins y se siguen sacando nuevos todas las semanas. Tiene unas funcionalidades core, que son como lo básico que considera Spotify, que es lo fundamental. Y en mi opinión, esto ya solamente es un developer portal, que para una empresa casi de cualquier dimensión es un win bestial. Catálogo de servicios, APIs, documentación, búsqueda de plantillas. Y voy a hacer un poquito de demo, a ver si funciona. Entonces vamos a usar la demo de Spotify oficial. ¿Cómo voy de hora? Te quedan 10 minutos, 11 minutos. Vale, a ver si encuentro una. Vale, a ver, vamos a ver.
Bueno, pues nada. Es un poco feo, yo no voy a mentir. A ver, pero también debo decir que acaban de sacar un nuevo... Esto está usando Material UI y es como que a todo el mundo le ha parecido que era como... Bueno, que tenía muchos problemas y entonces han sacado una nueva herramienta de frontend. Entonces, esto ahora mismo que veis ahí, ¿qué es? Pues es un catálogo de todos los recursos que tiene mi empresa. Puedo ver los equipos, puedo ver... ¿Me vais a permitir que me ponga las gafas? Porque ya tengo una edad. Podemos ver aquí los distintos componentes, qué equipo lo lleva, qué dependencias tiene, a qué sistema pertenece. Podemos ver incluso, pues por ejemplo, vamos a ver, aquí podemos ver mi grupo, este soy yo, el equipo al que pertenezco, tengo aquí los miembros y aquí puedo ver qué servicios gestiono. Entonces aquí ahora mismo puedo estar dentro de lo que es mi equipo, las cosas que voy gestionando y entonces pues aquí ya puedo ver este repo. Esto ahora mismo está apuntando a un repo de GitHub. Esto no hay que decir que bueno, se puede conectar a GitHub, se puede conectar a Bitbucket, a GitLab, a lo que necesitéis. Tiene este gráfico que veis aquí a la derecha, que es las relaciones, de cómo se relaciona esta entidad en Spotify, perdón, en Backstage. Todas las cosas, todo lo que llamemos cosas, son entidades. Entonces podemos tener una entidad que es un sistema, que puede ser un bucket de S3, podemos tener una base de datos, podemos tener un repositorio de código, una librería, todo eso son entidades. Entonces, ¿cómo se relaciona en este caso, este Artist Lookup? Depende de la base de datos de ArtistDB, también es parte del Artist Engagement Portal. Podemos ponerle aquí links personalizados, por ejemplo, para que vayamos directamente a todos los links que podemos tener. Todo esto además se edita con unos YAMLs súper sencillos y que el ChatGPT o Cursor, si le metes la documentación de Backstage, te los genera divinamente. Y ahorras un montón de tiempo. Mira, por ejemplo, para que veáis cómo es. Y tiene una cosa muy simpática, que es que quiero modificar esto y directamente me apunta al YAML en GitHub y desde aquí directamente uso el editor de GitHub, no tengo que crear un editor nuevo, hayan sido muy inteligentes y creas un pull request y ya está, ya lo tienes en él, ya lo tienes incorporado. Y usas esa misma filosofía para la documentación. Vamos a ver que no me deje ninguna cosa. Entonces, hemos visto esto, los equipos, podemos ver, por ejemplo, la API. Por ejemplo, este sería una entidad que sería esta, por ejemplo, ¿vale? Que tenemos aquí igual, pertenece a esto, pero tenemos aquí, por ejemplo, la definición de la API. Y tienes integrado directamente cómo usar la API, las llamadas que tienes que tener, etcétera. En este caso lee Swagger, pero tiene también otro tipo de SDKs, o sea, perdona, de visualizaciones de APIs, ¿no? Podemos tener varios tipos de componente, de tipo de dominio, los grupos, podemos ver aquí los distintos equipos de la empresa. Es un como os digo, es un centralizador de información para que tú como desarrollador llegues y digas, bueno, oye, yo tengo que trabajar en esta herramienta y resulta que interacciona con otro servicio y voy a tocar una librería, pues a lo mejor tengo que coordinarme con el otro equipo y puedo saber directamente desde aquí, ¿no?, qué podemos hacer. La documentación, a mí me parece, todo esto estoy hablando de las funcionalidades core, de momento no hemos entrado en los plugins, ¿no? Usando Markdown y usando MKDocs, que no sé si algunos conoceréis. Es súper sencillo tener la documentación aquí metida y podemos tener cosas estupendas como, por ejemplo, no sé si conocéis Mermaid, ahora mismo es como el último grito, porque los ChatGPT, los LLMs entienden Mermaid, te generan estos bonitos esquemas en Markdown y luego puedes tenerlos traducidos directamente a diagramas de todo tipo, ¿no? Pero editar esta documentación es tan sencillo como darle a este botoncito y, bueno, en este caso no tengo permisos, evidentemente, pero me dejaría crear un pull request con los cambios y si juntamos esto con lo que hablábamos de Circle CI, podemos poner un test de decir, oye, has estado trabajando en este servicio y no has actualizado la documentación. Le podemos decir a Cursor, con las Cursor Rules, oye, actualízame la documentación con las cosas últimas que he hecho que merezca la pena. Tal. Bueno, vamos automatizando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tiene servicio de ticket digital? Le puedes integrar con Jira. Ahora si quieres, mira, vamos a ver los plugins. Pero el suyo no. No. En principio, lo que es Backstage básico, a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Ahí sí lo acabo de ver. Mira, sí, esto es. Estos son los core features, ¿vale? Estas son las 5 cosas que trae de serie, que es lo que hemos visto, el software catalog,
Las plantillas, no hemos hablado de ellas, ahora un momentito volvemos. El TechDocs y el Search. El Search no os lo he enseñado, pero el Search lo que hace es que busca en todo esto que tenemos aquí. Busca en todo esto y nos permite encontrar los recursos asociados. Y ahora os voy a contar la magia de todo esto. Las plantillas que nos permiten coger y decir, pues necesito crearme un nuevo microservicio, ¿no? O sea, le digo aquí, quiero crear un componente y tengo aquí una plantilla, eliges y esto le vas a rellenar una serie de preguntas y te va a generar, pues desde un repo de GitHub, la infraestructura que tú le hayas, los pasos que le hayas dicho que tiene que hacer. O sea, esa al final no deja de tener una parte de orquestador. Voy a volver rápidamente a los plugins antes de volver. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la página oficial de plugins. Hay, pues eso, más de 100 y podéis conectarlo con AWS, con Azure, con Google Cloud, por supuesto, con Circle.ci, con Cloudify, o sea, con un montón de herramientas y le puedes ir poniendo, pues un poco como WordPress, le puedes empezar a enchufar cosas, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la herramienta de costes, que le puedes poner a un departamento, oye, ¿cuánto dinero te estás gastando, no? Entonces directamente lo tienes dentro de tu departamento y puedes ver mi departamento cuesta esto, ¿no? Esto es el ejemplo, etcétera, los cambios, etcétera. Todo esto pues es muy bonito, también nos gusta mucho a los managers. Y luego, que ahí decía un poco, al final, al ser todo esto texto, estar todo en repos, etcétera, también le podemos enchufar un RAG. Y entonces tenemos un chat muy bonito que nos responde sobre toda nuestra infraestructura, toda nuestra empresa, toda la documentación, los recursos que tengamos todo metido y, claro, te va a dar unas respuestas mucho más adecuadas que simplemente una búsqueda normal, ¿no? Hemos estado, no sé si habéis atendido la charla sobre RAGs y los problemas que tienen, las limitaciones, pero en este caso, cuando estás hablando de buscar la información sobre tus propios componentes, pues esto está muy bien. Y más o menos esto sería todo. ¿Cuáles son los peros que tiene? Porque todo esto suena súper guay. Pues es complejo de poner en marcha y por eso aparecen varios proveedores, como el mismo Spotify, que de repente Spotify ya no solo se dedica a la música, sino que de repente dice, oye, esto es una oportunidad de negocio estupenda. Y tienen varios plugins a nivel enterprise que valen una pasta y ahora están empezando a sacar ellos mismos una especie de un SaaS que lo llaman Portal, se llama Spotify Portal. Rowdy es otra empresa que también ofrece Backstage alojado y hay otros que luego, si queréis, os puedo comentar un poco ya fuera de micro otras soluciones que podéis tener si esto os parece interesante. Le pasa como WordPress, si te pasas de plugins, el mantenimiento es un infierno, ¿vale? Porque además es muy activo, tenemos un release nuevo al mes y como está muy activo, cambian muchas cosas. Entonces, si tienes demasiadas cosas, pues empiezas a quedarte atrás en cosas y se vuelve complejo. De hecho, el argumento de venta de Spotify Portal y de Rowdy es déjanos el mantenimiento a nosotros porque tú no quieres tener un equipo de desarrollo, ¿no? Pero es verdad que esas soluciones son para empresas enterprise, ¿no? Para empresas a partir de 50 desarrolladores. Mi opinión personal, nosotros lo estamos implantando en mi empresa y somos 10 desarrolladores. Si te centras en los componentes core, ya es un win estupendo. O sea, ya es una ganancia brutal a la hora de compartir el conocimiento, de que sea todo mucho más sencillo. Y si no le metes muchos plugins, el mantenimiento es muy sencillo. ¿Tienes menos campanitas? Sí. Para hacerle deployment, ¿le puedes hacerle como self-hosted? Sí, claro. Esto, en principio tú te vas a la página oficial, es todo como hacértelo todo self-host. Pasa que es complicadillo montarlo todo con las pipelines y tal, lleva tiempo. O sea, es una cosa que tiene su curva de aprendizaje, cómo funciona todo el sistema de updates. Es un poco, es un producto muy opinionado por parte de Spotify de cómo se deberían hacer las cosas. Y claro, no es la panacea porque si no, no habría competencia, ¿no? Porque tenemos un montón de otros proveedores. Pero es el open source y claro, lo puedes hacer self-hosted. Sí, esa es la gracia. Mi opinión es que si luego empiezas y te gusta y dices, jolín, cómo mola esto, incorporas un montón de cosas y te empiezas a liar a añadirle plugins y ya no puedes más, siempre puedes saltarte a un SaaS de estos que van a estar encantados, ¿no? Como cualquier empresa de hosting te va a decir, oye, pues adelante, bienvenido. Y ya está. Aproximadamente, ¿cuántas horas dirías que pierdes en la gestión por la persona? Y yo le comí pregunta. ¿Cuánto tiempo tardasteis en tener ese win? Claro, vale. Hay dos partes. Yo creo que esto que voy a decir vale para todos los portales.
en el caso de Spotify Backstage, hay una parte de puesta en marcha, de hasta el primer momento en el que puedes decir, añadir un repo nuevo, ¿vale? O sea que esto, además, hay un botón aquí que le dices, añadir un nuevo recurso. Le das un botón, ¿dónde está esto? Bueno, no lo voy a encontrar aquí porque no veo nada. A ver, hay un botón aquí que le dices, aquí, añadir. Bueno, aquí hay otra. En este no lo tienen. Bueno, este es que es el de la demo. En el normal tendrías otro botón aquí que le dices añadir un nuevo componente que puede ser de cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí empiezas a añadir repos, ¿vale? Hasta que llegas a ese punto de puedo añadir mi primer repo, eso es lo que yo llamo la puesta en marcha. Y eso, pues entre que te familiarizas, haces pruebas en local, tal, no sé qué, empiezas a probar los plugins, empiezas a ver un poco tal, pues no sé, un par de semanas. O sea, tampoco es que sea una cosa de decir tal. No es un WordPress de clic, clic, siguiente, enhorabuena, pero vamos, te lleva tus 2 semanitas. A partir de ahí es lo que yo llamo admin work, o sea, trabajo de administrador que lo puede hacer el director de ingeniería, lo puede hacer un team lead o quien sea que se va a dedicar a ir añadiendo repos y a crear lo que son las entidades. Las entidades son estos YAMLs, que ahí está un poco la parte interesante de poner un poco, lo tiene que hacer una persona que entienda de lo que está hablando, en el que va a decir, pues este repo pertenece a este equipo, forma parte de este sistema, va a establecer esa relación. Esto ya es admin work y te va a dar igual el portal que uses, porque lo vas a tener que hacer con todos. Y eso ahí depende de tu sistema, de la cantidad de cosas. Nosotros hemos empezado con pocos repos y hemos ido incorporando. Tenemos pocos repos, estamos ¿cómo se dice? Complementando, no. ¿Cómo se dice? Complementando, perdón. Toda la parte de documentación para tenerlo ahí metido y en esos repos ya tienes el win, porque eso ya sabes que esa información ya está ahí. Entonces, lo que en nuestra empresa que lo estamos implementando nos falta la otra mitad de repos, que tampoco son, que ya es más fácil porque además ya tienes la experiencia, te digo, usamos herramientas, aquí hacemos trampas todos. Un cursor, le dices a cursor, créame el YAML de este repo, con esta entidad, con este owner, este equipo, este tal, y entonces él ya te hace todo eso. Y es mucho más fácil de mantener. La documentación igual. A mí personalmente una cosa que me ha gustado mucho es que, bueno, organizar documentación, en mi experiencia, siempre es como lo más difícil de todo y por eso la gente no lo hace. O sea, la documentación se va quedando un poco ahí, tienes el Confluence, tienes tal, pero ¿quién organiza la jerarquía de Confluence, ¿no? ¿Qué pertenece a qué? Aquí puedes directamente, dentro de un microservicio, junto al código, decir, esta es la documentación de este microservicio y aquí aparece como una entidad separada, aunque luego tengas un monolito. Nosotros en mi empresa tenemos un monolito, pero tenemos microservicios dentro, o sea, servicios parciales dentro y los tenemos documentados cada uno, con lo cual ¿cómo se dice? Si yo voy a manipular la documentación de eso es una cosa muy pequeña. No tengo que estar pensando en dónde lo meto esto dentro del monstruo, ¿no? de todo lo que tenemos. A mí cualquier cosa que te resulte fácil documentar es un win. Pero eso es mi opinión, porque la documentación, sabéis esa frase de documenta como si dentro de 6 meses el que va a mantener tu código es un psicópata que sabe dónde vives. Pues es un poco, es lo que tienes que pensar, ¿no? Yo voy a documentar porque dentro de 6 meses no va a ser un psicópata, voy a ser yo y no me voy a acordar de nada de lo que hice hace 6 meses y cómo funcionaba eso. Con lo cual, todo lo que documentes... a mí es que la documentación me ha salvado muchas veces a lo largo de mi carrera profesional y entonces soy un fan empedernido. Quería hacerte 2 preguntas. ¿Has hablado de migraciones de base de datos? Sí. ¿Tienes experiencia con algún producto concreto y puedes darnos feedback? Sí, lo que pasa es que ahora mismo tendría que pensar en distintas soluciones. A lo largo de las distintas empresas hemos ido usando herramientas diferentes, que ahora mismo no me acuerdo. En Python hay una que se llama... Joder, es que no me acuerdo de los nombres. Ahora mismo estamos usando Rails, entonces usamos el sistema nativo, pero le hemos puesto un montón de guardarraíles. Bueno, nosotros en mi empresa usamos Ruby. Pero hay herramientas dedicadas para Ruby, para Python, para prácticamente todos los frameworks. Y las tienes que son también agnósticas del tipo de código, ¿vale? O sea, que trabajan independientemente, gestionan las migraciones de la base de datos, etcétera, de forma tal, permiten merges, permiten muchísimas cosas. O sea, que ahí eso es otra subindustria que tiene mucho recorrido también. Vale. ¿Y el plugin ese que has enseñado de costes, de dónde trae los costes? Claro, ese plugin, tú al final le vas a dar unas credenciales de AWS y en esas credenciales tú le vas a decir, tú puedes ver los costes de esto. O sea, le puedes hacer, como digo yo, reducir el scope, ¿no? Reducir el alcance de donde puede. Entonces, puedes poner de toda la empresa, de una subcuenta, de un proyecto, de unos tags, de lo que tú consideres. En términos de monitoring, tú mencionas que hay que tener como web monitoring, por ejemplo, existen un montón de herramientas, de Datadog, Revit, CloudWatch. ¿Qué combinación o qué tool tú
A ver, ahí es que hay muchas cosas. Depende de las políticas de la empresa. Por ejemplo, New Relic es carísimo por usuario, pero tienes acceso a todo. En Datadog los usuarios son gratis, pero pagas por cada cosita. Entonces, en un momento dado te puede interesar una cosa y en otro momento dado te puede interesar otra. Si tienes muchos developers, a lo mejor New Relic se te va a hacer un poco caro o dependiendo de la cantidad de servicios que tengas. Nosotros nos migramos de New Relic a Datadog pensando que sería más barato y ahora pagamos el doble. Con lo cual, al final, es un poco... Tienes que ir mirando y pensar que nada va a salir gratis. Y CloudWatch, 3/4 de lo mismo. O sea, al final son todos parecidos, yo creo. O sea, que todos me preguntan. Cuando crecisteis en tu experiencia de una startup pequeña a algo más grande, ¿cómo combinasteis el principio ese de Zero Trust para los nuevos desarrolladores con el tema de self-service y que no tengan que estar llamando a sistemas cada 2 minutos para añadir una variable de entorno? Claro, pues... A ver, esto lo he repetido en 2 empresas distintas. Les he migrado de Heroku, que es de donde venían, lo estamos montando aquí de tal, no sé qué, y me lo estoy llevando a Amazon. En el proceso me lo estoy llevando a Amazon, ahí empiezo con el Zero Trust, todo Terraform, y ya empiezo a decir, a ver, este servicio ya no está en Heroku. Y lo que tenías acceso, ya no puedes tener acceso, ya no puedes tal, y va a funcionar esto. Bueno, esto todavía no he mirado si lo podemos integrar, pero tenemos una herramienta in-house, que es un wrapper de la AWS CLI, porque no sé si conocéis la herramienta de consola, es bastante farragosa, pues tenemos un makefile en el que los comandos básicos, que es como para desarrolladores, ¿te quieres añadir una variable de entorno? Pues haces make, tal, no sé qué, no sé cuántos, y te pone la variable de entorno, o te la quita, o no te permite dar... O sea, les tienes que dar algo a cambio, no puedes coger y decir, ¡hala! Ya no puedes hacer nada, no, tienes que facilitarles la vida. Bueno, he entendido que tú le pasas los repos, ¿no? Sí. Y él te hace una magia, ¿no?, para sacar la documentación. Sí, no, de hecho hay una magia que hace. Si tú le pasas un repo que está pelado, él directamente te va a proponer un YAML. Te va a decir, ¿qué te parece si hacemos esto? Y le das a un botón y te crea el pull request. O sea que es bastante listo. Si tienes información, o sea, son repos que tienen propiedad intelectual y... Si esto está self-hosted, es tuyo. Lo tienes en tu propia infraestructura. La inteligencia artificial, estamos hablando del RAG ese. El RAG ese que os he enseñado, el plugin ese que está en alguna pestaña de estas de por aquí, también es self-hosted. Te lo alojas tú en tu Bedrock o si lo quieres tener local o te lo puedes poner. O sea, eso también nadie te obliga a ponerlo. O sea, eso no pertenece al core del Backstage. Pero la idea es que, claro, una empresa no quiere sacar esos datos fuera. Entonces te lo pones en Bedrock, te creas tú tus embeddings, te lo haces todo tú y te lo tienes tú... Claro, todo se queda en casa. Sí, por eso, de hecho, todo esto tiene tanta, ¿cómo se dice?, acogida en Europa. Porque queremos mucho lo de... No, en Alemania, por ejemplo, olvídate de un SaaS que te dé esto. O sea, imposible. Eso sí que son con el tema. Sí. Entonces, sí, claro. Esto es la maravilla que tienes, que es todo dentro de la empresa. Sí. Para la detección automatizada que tú recomiendas. Detección automatizada, dices, de intrusiones y similar. Ahí, pues, bueno, Datadog tiene un plugin. Claro, todos van teniendo su herramienta, según les vas dando acceso a tus logs, al APM que vas teniendo, puedes tener, lo llaman el Threat Intel, y vas teniendo alertas, alarmas, te van diciendo, todo eso tiene un bonito, módico precio. Y claro, y a partir de ahí además puedes decirle, bueno, pues esto bloquéalo automáticamente, lanzar una alerta, lo que le puedas hacer, ¿no?